Hola, soy José Antonio Villagra, consultor de empresas. A continuación les presento el último episodio de nuestro portal de podcast de negocios, líder en Latinoamérica, Praxis Top Consulting. Entrevistas de selección de personal para no especialistas. Durante los procesos de selección de personal es bastante común que aparezcan algunas dificultades. Parte de la problemática tiene que ver con el hecho de que personas que no estamos necesariamente formadas para hacer entrevistas de selección las realizamos. Entre las dificultades más frecuentes, nos encontramos siempre con que la persona no tiene una idea clara de qué cosa preguntar o específicamente de cómo llevar a cabo estas preguntas. Pues bien, la psicología organizacional ha desarrollado ya en muchos años metodologías bastante eficientes para, de alguna manera, identificar si una persona cuenta o no con las capacidades para desempeñarse en un puesto. En ese sentido, la entrevista de eventos conductuales ha probado ser una metodología bastante eficiente en la identificación de las competencias de una persona y que son requeridas para desempeñarse en un cargo específico. En este punto es importante señalar que las entrevistas de eventos conductuales que realicen personas no especializadas en selección y que probablemente van a trabajar con la nueva persona seleccionada deben realizarse, pero independientemente de la necesidad de trabajar ciertamente las entrevistas profesionalizadas y pruebas psicológicas que desarrollan los psicólogos organizacionales. Dicho todo esto, ¿en qué consiste realizar una entrevista de eventos conductuales? Este es un tipo de entrevista psicológica que fue diseñada por el psicólogo americano David McClelland. McClelland concibió la entrevista de eventos conductuales como una metodología para identificar primero cuáles son las competencias de una posición o de un tipo de tarea específico, pero luego la herramienta fue aplicada también para pruebas de selección. Básicamente, la entrevista implica realizar una pregunta que lleve al entrevistado a pensar en un relato o en una situación concreta, de inicio a fin, que pueda poner a prueba su capacidad real para desempeñarse de acuerdo a la competencia que viene siendo evaluada. El principio que se encuentra detrás de la entrevista de eventos conductuales es que el desempeño pasado es el mejor predictor del desempeño futuro. Esto quiere decir que una persona hará lo que normalmente ha hecho en una situación similar en el pasado. Lo que vamos a poner a prueba es si la forma de pensar y comportarse de la persona en un momento real de trabajo o situación de la vida cotidiana es aquel que se describe como el comportamiento de una persona de mayor desempeño. Usualmente las situaciones a las que se relacionan las preguntas típicas de eventos conductuales tienen que ver con situaciones extremo o límite, difíciles, que justamente ponen a prueba la competencia en evaluación. Vamos a poner un ejemplo para ver cómo funciona en la práctica la realización de las entrevistas de eventos conductuales. Supongamos que nos encontramos evaluando a alguien en un proceso de selección y nos toca verificar si cuenta con la competencia liderazgo. Para evaluar el liderazgo, vamos a diseñar una pregunta que hable sobre una situación en el pasado, límite o difícil, y que nos ayude a encontrar o a entender si esta persona cuenta con la competencia referida. Una de las posibles preguntas podría ser: coméntame la situación más difícil que te haya tocado vivir teniendo a cargo un equipo de trabajo. Cuéntame qué problema tuviste, qué hiciste, cómo lo resolviste. Como podemos apreciar, la pregunta inicial es seguida por una serie de preguntas adicionales que busca que la persona se centre en el comportamiento real que desarrolló en esa situación compleja. Lo que buscamos es evitar que la persona racionalice y nos dé su opinión sobre lo que haría, o que construya una respuesta en función a lo que él considera que nosotros deberíamos escuchar. La pregunta debe estar centrada totalmente en identificar la manera como piensa la persona y cómo se ha comportado en la práctica, en la vida real. Si en otra situación tuviéramos que evaluar la competencia, digamos, orientación al cliente, una posible pregunta podría ser: coméntame la situación más compleja que tuviste al atender a algún cliente. ¿Qué es lo que pasó? ¿Cómo lo manejaste? ¿Cómo lo resolviste? Como podemos ver, nuevamente la pregunta se centra en identificar cómo piensa y se comporta la persona en el mundo real. Ahora bien,
Es necesario que la persona que está haciendo la pregunta comprenda en qué consiste la competencia y conozca qué significa en términos de comportamiento un nivel de desempeño bajo, medio o alto. Usualmente, para establecer con claridad estos temas, se requiere la ayuda de un diccionario de competencias que debe haber proporcionado la propia organización. Para establecer finalmente el nivel de desempeño alcanzado por la persona, debemos comparar lo expresado en el relato realizado contra los niveles de comportamiento que se encuentran en el diccionario de competencias. Ciertamente, la tarea de identificar los comportamientos a través de las preguntas y relacionarlos con el diccionario para poder establecer los niveles de desempeño es una tarea que requiere entrenamiento práctico. En conclusión, podemos decir que todas las organizaciones pueden beneficiarse de la incorporación de las entrevistas de eventos conductuales como metodología de apoyo para las personas que realizan entrevistas sin la necesidad de ser profesionales de la psicología o especialmente formados para ello. La idea es que toda persona que es un supervisor o alguien relacionado con un proceso de selección pueda aplicar unas preguntas metodológicamente aceptables para garantizar una buena identificación de las competencias en los puestos en los cuales se está seleccionando personal. Muchas gracias por escuchar este episodio. No olvides visitar nuestra página web en praxistopconsulting.com, seguirme en Twitter en @javillagra y agregarme en LinkedIn.